es que se le da una... El siguiente es la sesión ordinaria del pleno del 26 de julio, que se incluyó en el orden del día como una moción urgente presentada por el Grupo Municipal del PSA en atención a determinada situación en la que quedan 8 funcionarios antes del año 93, la asistencia sanitaria de los funcionarios anteriores al 93 o anteriores al 93. ¿De acuerdo? Lo que hemos pasado a los grupos es una modificación de la proposición a la vista de las dudas que surgieron en la comisión informativa el otro día, y para que quede claro que lo que se trata es no de ver de nuevo el acuerdo que se dio como asunto urgente en el pleno de julio, sino la revocación de ese acuerdo a la vista de la reclamación efectuada por el grupo de los funcionarios con antigüedad superior o anterior al año 93, ¿no? El grupo de esos funcionarios, de esos 7 funcionarios, que en base a una serie de circunstancias y aspectos han solicitado y han reclamado a este pleno. Por lo tanto, lo que se trae a pleno es la revocación de ese acuerdo, y al mismo tiempo, para evitar esa duda que surgió en la comisión informativa, lo que se hace es ratificar, por tanto, el acuerdo que existía el 30 de mayo de 2012, el acuerdo de la Junta de Gobierno local del 30 de mayo de 2012, que lo que hacía era ya ratificar el acuerdo de pleno que en su momento incorporaba a los funcionarios a esta situación de la prestación de asistencia sanitaria a través de la compañía sanitaria como un régimen transitorio que ocurrió en el año 1993 tras el decreto de integración de los funcionarios en la extinción de la MUNPAL y la integración de los funcionarios en el régimen general de la Seguridad Social, con esta excepción de la asistencia sanitaria, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, si el acuerdo queda revocado, pues hay que entender aprobado el acuerdo que se trajo a pleno en el 10 de julio, que fue el que no fue ratificado y que de alguna manera pues dio origen posteriormente a la proposición urgente que se debatió y votó en el pleno. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que aclarado esto, lo que corresponde es que hagan un primer turno de participación, si queréis, los grupos políticos y al respecto no nos manifestemos. Así que yo le doy la palabra al Grupo Popular. Adelante. Bueno, nosotros no nos vamos a posicionar sobre este asunto porque entendemos que en el otro pleno creemos que no hubo información suficiente, se nos trajo de urgencia, también tenemos dudas sobre la urgencia y tenemos bastantes preguntas que las vamos a revisar ahora. Queremos saber si estaban previamente informados los representantes de los funcionarios de las medidas que se iban a tomar. ¿Por qué no se les informó? ¿Cuándo cumplía la póliza? Y si estaban afectados estas personas por el plan de ajuste. Aparte de esto, estamos echando de menos un informe de la secretaria para ver si esta es la forma justa de revocar esto y si el acuerdo se puede llegar por acuerdo en pleno, si esta es la manera y que si cumplimos con todos los requisitos. Y aparte también echamos en falta un informe de la intervención que tengamos con la diferencia de los costes que hay entre la Seguridad Social y la mutua, y con respecto a la Seguridad Social, la diferencia de la cuota de trabajador con la del ayuntamiento, y qué parte pagaría el trabajador a la Seguridad Social y que se descontaría de su base. Adelante, sí. Yo lo primero que quiero hacer constar es que el señor alcalde no debía estar participando en este punto. Yo pido que lo correcto es que lo abandone, dado que él es parte interesada. Que así lo hiciste en el último pleno y no entiendo hoy por qué no va. Creo que es un motivo de impugnación y creo que para no tener que invalidar el acuerdo que tomemos hoy aquí, debe de abandonarlo. Es un tema de orden antes de empezar.
yo te lo voy a contestar pues, si tú lo entiendes con tema de orden. Eso estaba contestado desde el pleno anterior, puesto que yo no soy miembro actualmente de la Policía de Sanidad por mi condición de cargo público, por lo tanto no soy parte interesada. Y por lo tanto entiendo que tengo que estar aquí. Y eso quedó claro en el pleno de ordinario de julio, ¿no? Yo pienso que no queda claro cuando te ausentaste. No quedaría muy claro. Tú te ausentaste y ahí está el acta que acabamos de aprobar, que si la secretaria está amable y lo puede leer, que fue lo que tú mismo manifestaste en ese punto, que te ausentabas porque era parte interesada. Si ahora estamos en el mismo punto, no sé por qué te queda aquí. Y no sé cómo poner el argumento que quedó claro, que es lo que quedó claro, que es que te ausentaste. ¿Entendés? Y es que eso es motivo de impugnación y que esto no se acabe nunca. Yo te he contestado, creo que para mí está claro y me Yo voy a creo quedar, que si cree que es motivo de impugnación, pues lo impugna. Creo que conste expresamente, se lo pido a la secretaria, que expresamente conste en el acta. Después, el acuerdo que se trae aquí, el orden del día no se puede modificar. Se puede modificar, pero de otra manera. El punto donde estamos es revocación del acuerdo que en vía de urgencia se tomó el día no sé cuánto de julio. Ese es el acuerdo. No se puede traer otra propuesta de acuerdo. O sea, tú traes una propuesta de acuerdo donde es la revocación y tomas un acuerdo. Esto yo lo di en la Junta Informativa y se le dijo, se lo pregunté reiteradamente al interventor y sobre todo a la secretaria y no fue capaz de contestarme. Me dijo que estaba perfectamente. Eso que se había analizado y que tal como iba en el orden del día era correcto. Y fui yo el que lo planteé, que había que modificar el orden del día, pero aquí no se ha modificado el orden del día. Con lo cual, aquí lo que se vota hoy es la revocación, no ningún tipo de acuerdo. Eso también tiene que quedar claro. Hace más de 2 meses, que fue el otro pleno, en la comisión informativa se pidió, ellos lo han dicho antes, es que no se pide ahora, ellos lo están pidiendo ahora, pero es que mi grupo lo pidió entonces, un informe de la secretaria y un informe del interventor. Y era fundamentalmente el del interventor, el de la secretaria también. Creo que cualquier punto que venga al orden del día tiene que ser un informe de la secretaria. A ver si es correcto y se está actuando conforme a la ley. Entonces, importante el de la secretaria, pero importantísimo el del interventor. Se pidió que por escrito se nos comunicara cuánto suponía, porque esto, recordemos que viene como consecuencia de un plan de ajuste que el ayuntamiento se ha tenido que acoger para pagar a proveedores. Entonces es fundamental saber de qué estamos hablando. Y en ningún momento se nos ha dado esa información por escrito. Se ha dicho verbalmente, pero no se da por escrito. Y hoy día vamos a tomar aquí un acuerdo, de nuevo, espero que en el mismo sentido, porque me han cambiado las circunstancias y está tomando un acuerdo con la mayoría absoluta del pleno. En un sentido, no veo ninguna causa para que haya cambiado, para que cambie el sentido, al menos el mío no va a cambiar. Es importante saber de cuánto estamos hablando. Yo calculo que de más de 25.000 euros. Y hasta que no se me demuestre lo contrario, es más de 25.000 euros. No estamos hablando de 3, ni 4, ni 2. Me parece injusto que una medida que puede ser de ahorro no se tome y en cambio en los siguientes puntos le subamos a la gente de contribución el 10%, los talleres del 25%, las escuelas del 25%, entre otras cosas. Yo creo que es clarísimo, vamos. Después otra cosa que me sorprende. Los trabajadores presentan un escrito el día 19 y el día 20 se le den comisión. Hay otros vecinos del pueblo, trabajadores y representantes políticos que solicitamos documentos y se pasan los meses sin que se nos conteste. Quiero que también se me dé una explicación. Y después, centrándonos en el tema, se tomó la revocación. Y la revocación era que había un acuerdo para que ellos siguieran en Sanidad. Eso se revocó y se tomó un acuerdo que ellos pasaban a la Seguridad Social. Ese fue el acuerdo. El acuerdo que constaba expresamente que el día siguiente tenía que ser efectivo. Me gustaría que el alcalde ahora me contestara si fue efectivo desde el día siguiente. Porque para otra parte del colectivo de trabajadores sí fue efectivo al día siguiente o al mes siguiente de que se tomara el acuerdo.
Entonces, yo creo, ¿por qué no es efectivo? Y después, como no se ha tomado, como no se ha hecho el hecho de sacarlo de la seguridad social, creo que ya se le habrá informado, porque hoy puede pasar aquí que no se revoque el acuerdo y sigamos fuera de la ley porque no se le ha informado. Quiero saber si se le ha informado. Porque igual dicen que no se le ha informado, no hay ningún acta, y aunque tomemos el acuerdo de mantener el acuerdo de fecha de julio, sigue siendo ilegal porque no se le ha comunicado a los trabajadores. Entonces yo creo que aquí hay una serie de lagunas y una serie de deficiencias que no tienen ni pie de cabeza, y entiendo que a ver si alguien pone orden en esto. Y dicho, y termino. Creo que esto no ayuda a la convivencia entre los trabajadores. Que esto que está pasando divide a los trabajadores. Nosotros cuando pusimos este tema dijimos que esto tenía dos partes importantes. Uno el económico, pero otro el social. En que todos los que trabajan en un mismo sitio tengan los mismos derechos. Y más en un tema tan importante como es la sanidad. Todo el mundo igual. Y parece que ahora, en no estar la seguridad social tan sanita, parece que la gente se va a enfermar al día siguiente. Es que no es así. Es que no es así. He terminado. En el pleno del día 26 yo manifesté mis dudas, muchas dudas. Algunas, bueno, creo que el espíritu de todas ellas recogida en el acta, dudas que sigo teniendo, pero que sigo teniendo por una razón creo que bastante sensible. Yo ya no entiendo ya, este último papel, alcalde, este es el remate del tomate. Este ya es el remate del tomate. Porque lo que traemos aquí es la revocación del acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Pleno del 26 de julio, que se incluyó como asunto urgente. Eso es lo que yo entiendo. Yo no estaba de acuerdo que se incluyera como asunto urgente, y así me manifesté. Por tanto, lo que haya que revocar, revocado queda. Está más claro que el agua. Hombre, que ahora se aduzca modificación del orden del día me parece cuando menos temerario, porque esa revocación, ese acuerdo metido como asunto urgente fue una modificación del orden del día. Lo dije en su momento, lo digo ahora y lo diré dentro de 2 meses o de 3 meses o cuando haga falta. Me parece que si somos consecuentes lo somos para bien y para mal, nos guste y no nos guste. Yo no entiendo lo que has explicado ahí de entender que si se aprobó el no, se aprobó el no. Vamos a ver, aquí hay una cosa cierta. La decisión de la Comisión de Gobierno de presentar al Pleno 2 acuerdos, si no están negociados con los trabajadores, son nulos de derecho. Luego hemos estado votando 2 plenos, este es el segundo, cosas que son nulas. ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a volver a seguir votando cosas que son nulas? Que me parece absurdo. Porque preparamos unas expectativas a los trabajadores del ayuntamiento cuando realmente sabemos, vamos a ver, si resulta que las condiciones, el artículo no sé cuánto, el artículo 32 de la ley de administración, que aquello que afecte a las retribuciones, seguridad social, las condiciones de los trabajos, tiene que ser negociado, y no se ha negociado, parece ser que no se ha negociado. Digo, parece ser, o por lo menos eso es lo que manifiestan en otro papel por aquí un grupo de trabajadores, que no se ha consultado a la organización sindical. Entiendo que está firmado por los funcionarios, supongo que será los funcionarios. Lo que estamos viendo hoy. Eso es. Pues si no se ha negociado, es que era nulo el acuerdo de la Comisión de Gobierno, no sé. Pero es que era nulo lo que trajimos, sí, claro. Ahora se ha negociado. Ahora ya se ha negociado. Pongámonos de acuerdo, digamos las cosas claras. ¿Qué es lo que tenemos que aprobar? ¿Qué es lo que no tenemos que aprobar? ¿O sobre qué cosas tenemos que opinar? Porque yo no entiendo nada. De verdad. Yo particularmente y mi grupo no entendemos absolutamente nada. Si era revocación, digo, bueno, pues revocación, pues venga, si yo estaba en contra de la urgencia, pues vamos a revocar. Y ahora te presentas con esto. No, esto ya no es revocar. Esto es otra historia. Esto es otra historia, que no ha sido informada, que no ha ido, pero podía haber presentado como asunto urgente. Es lo que se lleva. Sí, hombre, es lo que se lleva. Podía haber presentado, bueno, pues yo le presento una proposición, no sé qué,
y vamos lo que nos vamos. Entonces, yo realmente me gustaría que el equipo de gobierno, el alcalde en este caso, nos diga qué es lo que se ajusta a derecho, qué es lo que no se ajusta a derecho, qué es lo que propone como votación, qué es lo que no se propone como votación, porque yo tengo un cacao mental ahora mismo tremendo. Tremendo. Lo tengo desde el día que convocasteis el pleno. Si los acuerdos son nulos, porque no se ha negociado con los trabajadores, pues estamos nulos desde, no recuerdo cuándo fue la comisión de gobierno, por aquí está, no sé, en el año de María Castaña. Luego, el acuerdo del pleno del 26 es nulo, pero no solo el que se votó que no, el que se votó que sí también. Ahora, si se ha negociado, este que viene en el orden del día, será el que se somete a votación, si se ha negociado. Pero los demás, o solo son nulos cuando interesa que sean nulos a quien sea, y cuando no, corremos y salimos corriendo y ya no es nulo. Porque yo tengo ejemplos para poner encima de la mesa. No los voy a poner, pero los tengo. Si alguien en algún momento tiene alguna necesidad de memoria. Yo sí tengo muy buena memoria. Y digo, lo dije en su día, no creo que nos estemos ajustando a lo que dice la norma. A la prueba me remito. Aquí está. Dije, no es urgente este asunto, puesto que la póliza cumple en diciembre. Luego, no es urgente. Luego, si no es urgente, ¿de qué demonios estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos? ¿Montar un circo? Para circos a la feria. Y en ello me mantengo y me voy a seguir manteniendo. Cuando alguien nos aclare, qué demonios es lo que vamos a votar, a qué vamos a decir que no, a qué vamos a decir que sí, que eso nos corresponde a nosotros, pero que se nos plantee con claridad, entonces podremos opinar. Porque al día de hoy, y después de 2 plenos y 2 meses pasados, todavía no sé qué demonios estamos votando. Salvo que lo que se quiera es decir, a este colectivo le doy no sé qué y al otro colectivo le doy no sé cuánto. Bueno, pues eso que se ponga encima de la mesa. Clarito y meridiano. Por parte de quien corresponda. De momento, repito, nuestro grupo no tenemos ni repajolera idea, me permitís la expresión, de qué demonios estamos hablando aquí. Porque si era la revocación de la moción de urgencia que presentó en su momento el Partido Andalucista. ¿Vale? Perfecto. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa la revocación de lo que presentó el Partido Andalucista? Si en el punto anterior del pleno habíamos votado ya que no. ¿Cuál estamos revocando? ¿La moción urgente? ¿Estamos revocando el otro? Y si el otro no tenía la negociación con los trabajadores y era nulo, ¿qué estamos votando? Pero aquí estamos todos locos. Yo es que no entiendo nada. No, palabra de honor que no entiendo nada. O sea, intento armarme de paciencia y decir, señores, venga, vamos. Uno se puede equivocar, uno puede ir. No, esto no es una equivocación. Esto es una manera torticera y malintencionada de llegar a algún punto final. Y yo en ese punto final no voy a participar. Yo personalmente no voy a participar. Y mi grupo tampoco. Luego, o aquí se nos aclara qué es lo que se ajusta a derecho desde el principio, qué es lo que no se ajusta a derecho. Y en conciencia votaremos, o cogemos la puerta y estamos cada uno en nuestra casa. Porque esto no hay quien lo entienda. Yo no entiendo nada. De momento no entiendo ni por qué demonios vino al pleno el tema de los funcionarios. Eso para empezar. Para empezar, pues si había un acuerdo plenario, ¿por qué hay que quitar ese acuerdo plenario? Pregunto. Es que no lo sé. Es que no lo sé. Y te lo juro, Pepe, aquí hay un marimán de cosas que yo espero que ahora nos lo aclaren.
espero que nos lo aclare, porque yo de verdad no soy capaz de ponerlo en pie. Yo no soy capaz de ponerlo en pie. Espero que con el asesoramiento que tú consideres necesario, alguien llegue y me diga, ¿por qué viene a pleno? Que no tenía por qué venir, puesto que aquí lo que se estaba suprimiendo era una cosa de un convenio. Vale, pero bueno, vino, cada uno ya con sus peregrines. Después cogemos y votamos algo en este pleno de lo que somos responsables todos los que estamos aquí, en el que no había una negociación con los trabajadores. No solo lo votamos, sino que encima incluimos en el orden del día otra revocación sobre otro acuerdo que también estaba sin negociar. ¿Tú me dices? Yo voy a aclarar todas las dudas porque el que se sorprende de las dudas soy yo. Yo creo que desde el grupo de Izquierda Unida hemos tenido tan claro siempre este tema que lo hemos defendido en todos los foros donde se ha estado negociando con los representantes sindicales y donde se ha estado consultando, y así hemos mantenido siempre la misma posición. Por lo tanto, el sorprendido soy yo. Evidentemente, a pleno del 26 de julio se trae una ratificación de acuerdo de la Junta de Gobierno que lo hizo en interés de la economía del Ayuntamiento, y adoptó los acuerdos tras diversas reuniones con las organizaciones sindicales de este Ayuntamiento, con todos los representantes sindicales y laborales, en la que se planteaba eliminar la póliza de asistencia sanitaria, esa doble cobertura de asistencia sanitaria que había en los trabajadores de este ayuntamiento, funcionarios y laborales, ¿no? La única excepción eran los anteriores al 93, que traían ya esta asistencia sanitaria, pues como todos sabemos, de un pleno de abril del año 93, en el que el ayuntamiento, en una disposición transitoria del decreto que mencioné al principio, que incorporaba a todos estos funcionarios que pertenecían a la autoridad de administración local, incorporaba a la seguridad social porque se extinguía la misma, pues dejaba las puertas abiertas de que los plenos municipales pudieran dejar la prestación de asistencia sanitaria a esos funcionarios. Y así lo decidió el pleno por unanimidad en abril del 93. Ya lo dije en julio, que hoy hay todavía aquí un representante sentado del Partido Andalucista que votó a favor de aquel acuerdo en aquel entonces. Y eso es una realidad que está todavía, o que ha estado todavía hasta el 26 de julio. ¿Verdad? Y el 26 de julio, pues cuando se va a ratificar esos acuerdos, y vuelvo a reiterar, hechas las consultas y las negociaciones con los representantes sindicales y laborales de este ayuntamiento, pues se vota en contra en este pleno a uno de ellos y no se ratifica. Y ese acuerdo que no se vota a favor por la mayoría de este pleno es el de que los funcionarios anteriores al 93 continúen en la prestación de asistencia sanitaria a través de la compañía, en este caso Sanitas, como si hubiera sido otra, y donde además se excluyeran, ese fue el acuerdo donde además se excluyeran aquellos familiares que estaban en alta en esa póliza, que ya tuvieran cobertura por ser activos por la seguridad social. Y hasta ese momento todo estaba muy claro, pero como se votó en contra mayoritariamente de ese acuerdo y no se ratificó, automáticamente se dio lugar a la proposición de urgencia, y esa que tanto discutimos, y no fue una modificación del orden del día, fue una propuesta diferente a la que se traía a este pleno y que mayoritariamente todos los grupos, a excepción del de Izquierda Unida, pues defendieron para que no se aprobara o para que no se ratificara, llámenle como quiera. Por lo tanto, desde ese momento había una circunstancia nueva. No había una modificación del orden del día, había una modificación de un acuerdo
que no se ratifica y que daba lugar a una situación diferente. Y por eso se vota la urgencia y sale aprobado mayoritariamente la exclusión de ese grupo de funcionarios anteriores al 93 de la póliza de asistencia sanitaria. Al parecer, ahí es donde nos hemos equivocado, y digo donde nos hemos equivocado los que se hayan equivocado votando a favor de eso. Este grupo, pues, como no votó a favor de esa propuesta, no ha cometido ningún error, pero sí lo ha cometido el hecho, los que votaron a favor, por el hecho de no haber hecho esa consulta de esa nueva propuesta a las organizaciones sindicales. Y eso, efectivamente, no estaba consultado, ni hablado, ni planteado a las organizaciones sindicales de este ayuntamiento. Claro, porque era un nuevo acuerdo que surge como asunto urgente. Y eso, claro que no se ha negociado. Lo otro sí, lo que se trajo a pleno, se habían realizado las consultas. Hemos tenido muchas reuniones y ahí está, pues, el que quiera comprobarlo, las actas. Y esas consultas se han hecho. Tanto para excluir de la póliza de asistencia sanitaria al grupo, al grueso de trabajadores de este ayuntamiento que tenían la doble cobertura, la seguridad social más la póliza de asistencia sanitaria, más al grupo de funcionarios anteriores al 93 que tenían esa asistencia sanitaria exclusivamente. Por lo tanto, yo creo que eso debería estar meridianamente claro para todos los grupos cuando votaron en su momento. Consecuentemente, en el pleno de julio estamos haciendo urgencia. Y el que soy sorprendido soy yo, de que ahora se pregunte que por qué es lo que se está votando y que por qué se ha cambiado el orden del día y que la urgencia no procedía. Vamos a ver, desde mi punto de vista, nuestro grupo es el que ha mantenido aquí siempre la misma posición. Nosotros entendemos que había un estatus jurídico que estos trabajadores anteriores al 93 tenían por la disposición transitoria del decreto, así lo hemos mantenido. Entendemos que había que respetarle ese derecho y eso es lo que hemos defendido. Y por lo tanto, el acuerdo que vino a pleno era el que proponía el grupo de Izquierda Unida, el grupo de gobierno, el que no salió respaldado por el resto de los grupos. Pero que ahora me digan a estas alturas ustedes que no sabían qué es lo que votaron y si aquello fue acuerdo o no fue claro, pues mire usted, yo, el sorprendido soy yo. Yo creo además que ya sois todos conocedores de lo que hay, porque me consta, al igual que al grupo de gobierno se le ha solicitado una reunión al respecto por parte de este colectivo de trabajadores y de funcionarios, lo ha hecho con los demás grupos políticos. Por lo tanto, os habrán puesto en antecedente toda la información, todos los datos, todas las circunstancias y todas sus reivindicaciones. O sea, aquí nadie se puede hacer el nuevo, ¿eh? Vamos a dejarnos de demagogias y de politiqueo barato, si me permitís también a mí la expresión. Aquí cada uno sabemos lo que estamos votando, para lo que hemos venido hoy con este punto, y lo que creemos que debemos votar en conciencia cada cual. Claro que sí. Porque yo creo que el grupo este de trabajadores también se ha reunido con ellos para hacerle ver esas circunstancias, ¿no? Por tanto, que aquí nadie se haga nuevo y aquí que votemos cada uno en conciencia y que no pasa nada. Yo creo que afrontemos la realidad y seamos responsables de lo que votamos y de lo que defendemos y ya está. No hay más vuelta de hoja. No hay más vuelta de hoja. Y no le vamos a dar la vuelta al asunto como se pretendió en la comisión informativa y por eso traemos esto aclarado por parte del grupo andalucista, porque es que no se trae hoy aquí a votación, como se pretendía, la propuesta del asunto urgente del pleno de julio. Mucho, que es que no se trae eso, que tú lo sabes más, que no le ves la vuelta, que se trae la revocación de ese acuerdo porque se ha tomado mal, porque no ha habido consulta con las organizaciones sindicales. Y eso es una realidad, porque eso no se había consultado. Quitarlos no se había consultado, no se había planteado nunca en la mesa de negociación a ese grupo. Por lo tanto, sabemos lo que estábamos votando y sabemos lo que estábamos haciendo. Y eso es lo que se traía, la revocación, porque hay un escrito de reclamación del grupo de funcionarios. Y eso es lo que traemos. Y yo creo que lo que hay que decir claramente es la posición que tiene cada uno, lo que defiende, si está de acuerdo y si no está de acuerdo, y no le demos más vuelta a la situación, de verdad. Yo es que mezclar aquí las churras con las merinas, me parece absurdo. El grupo de gobierno lo que cree es que, para aclaración, es que si
estamos revocando el acuerdo del pleno de julio del asunto urgente por esa circunstancia de la falta de consulta a las organizaciones sindicales, pues evidentemente tenemos que ratificar y posicionarnos sobre lo mismo otra vez, sobre el acuerdo de julio, porque es que da lugar una cosa a otra, ineludiblemente, da lugar. Pero si el sentido de este pleno dice que no revoca el acuerdo, que está bien tomado y lo trae otra vez, pues bueno, pues que lo traiga, o que lo recurre por no sé qué, o porque lo impugna, porque está el alcalde, pues que haga lo que tenga que hacer. Aquí, después de los acuerdos, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Tanto los miembros de esta corporación, que somos parte y tenemos la posibilidad de recurrir los acuerdos en los que hayamos votado en contra, como los trabajadores afectados, que pueden ir a los tribunales y buscar la vía jurisdiccional que les corresponda. O sea que yo creo que aquí se trata nada más que de decir uno en qué posición está y decírselo claramente, pues a los trabajadores afectados y a todo el mundo, y no le demos más vueltas a la película. Cada uno con los argumentos que quiera, los que en conciencia tengan, cada uno, y me refiero a cada miembro de esta corporación o por grupo, con los argumentos que tenga a favor o en contra, que decida su posición, pero que no se me diga que esto no está claro y que aquí hay dudas y que no sabemos lo que votamos y que si la urgencia ha pasado o no la urgencia ha pasado. Posiblemente, pues los que votaron la urgencia, pues nos equivocamos en que no estaba hecha la consulta porque era un acuerdo diferente, pero no quiere decir que el asunto no fuera urgente. Claro que era urgente, porque se cambiaba lo que se traía a pleno a ratificar y no ratificó el pleno. Claro que se cambiaba, era un acuerdo totalmente diferente y eso daba lugar a una situación nueva y por eso se votó el asunto de urgencia. Pero aquí hay que ir al fondo del asunto. Aquí hay que ir al fondo del asunto. ¿Estamos de acuerdo con el fondo del asunto o no? Vamos a posicionarnos y no le demos más vueltas. No le demos más vueltas, de verdad. Se lo digo a todos los grupos claramente. Que el grupo de Izquierda Unida tiene su posición, ya la ha defendido, la ha dicho, y punto en paz, así de claro, y punto en paz, y ya vamos a ver. Y que si se apoya bien, y que si no se apoya, pues bueno, pues aquí cada cual después tendrá que, como se suele decir, cada palo que aguante su vela y dejará la puerta para que los afectados pues hagan lo que tengan que hacer y se ha acabado. Pero que nos posicionemos y no le demos más vueltas al asunto, ¿verdad? Que yo creo que seguir pensando en que hay dudas, en que no sabemos lo que estamos votando eso, que ese argumento no vale. Que hay que decidirse, y se lo digo a todos los grupos aquí presentes,